Ok. Hola a todos, gracias por estar en una sesión más del seminario de Caries. En esta ocasión tenemos a Adal de aquí del posgrado y nos va a exponer sobre caracterizaciones de detritus. Bueno, Bueno, pues muchas gracias primero por aceptar esta plática, por venir aquí a escucharme un rato hablando sobre, pues, dendritas. Primero voy a estar organizando esta plática, introduciendo una definición más generalizada sobre los continuos localmente conexos. Los continuos los vamos a estar tomando, o bueno, mejor dicho, su definición es un espacio métrico compacto y conexo. Entonces, voy a estar definiendo para un continuo. Uy, en un espacio métrico, una propiedad S como la unión finita de conexos, tales que todos esos conexos tienen diámetro tan pequeño como uno quiera, ¿no? Algo, digamos, entre comillas, rápido de ver es que esta propiedad implica que es un espacio métrico localmente conexo. Y esta propiedad es equivalente a ser localmente conexo cuando el espacio métrico es compacto. Eh, no le puedo. Vale. En general, cuando tienes en un espacio métrico y lo quieres estar aproximando o teniendo unas propiedades un poco más fuertes, puedes decir aún más sobre acerca de estos conjuntos, más allá de que sean solamente conexos. Para eso, pues necesito un poco más de información. Ok, para un espacio métrico y un epsilon puedo definir una S epsilon cadena, que para resumidas cuentas nada más le voy a estar diciendo S cadena, que es una familia finita de conjuntos, esos conjuntos de X, tales que sean distintos. Bueno, la intersección de uno seguido del otro sea distinto del vacío, que todos ellos sean conexos y que su diámetro sea, pues, pequeño, ¿no? Epsilon sobre 2 a la I, ¿no? O sea, son conexos cuyo diámetro está empezando a ser un poco más pequeño, ¿no? Y definimos el conjunto importante que es S a epsilon como el conjunto de puntos tales que existe una S cadena que vaya de un punto A hacia el punto Y, ¿no? Con esta definición, y una de estas propiedades que tiene este conjunto, es que cuando tienes un espacio métrico que tiene la propiedad de C, esa cadena es abierto y además tiene también esta misma propiedad. Y más aún si estos conjuntos son conexos, la S cadena también es un conexo. Ahora, cuando tienes en un espacio métrico con la propiedad de S, con la ayuda del anterior teorema puedes ver que es igual a la unión de conjuntos conexos. Cada uno tiene propiedad S y son tan pequeños como uno quiera, ¿no? Más aún, ahora, en lugar de tener solamente un espacio métrico, cuando tienes un continuo localmente conexo, esas uniones en las que estábamos tomando, puedes tomarlo como una unión finita de continuos localmente conexos, tan pequeños como uno quiera, ¿no? La parte de arriba del teorema, cuando menciona de que puedes tomarlos como abiertos o cerrados, pues eso es básicamente la misma propiedad de las S cadenas, ¿no? Y el ser cerrados es lo que nos ayuda en esta parte nada más como para probarlo, ¿no? Porque conexos todavía se preserva con su cerradura. Y además, algo que tampoco mencioné, pues una propiedad de ese también funciona como con las conexidades. Cuando tomas la cerradura sigue teniendo la propiedad de ese. Una vez que tenga todo esto es más bien, al menos hasta aquí, lo que les quise comentar es como una propiedad más general de localmente conexos para espacios métricos. Esto es más bien como una especie de, digamos, dato curioso, pero el teorema más importante o que más voy a estar utilizando para unas pruebas rápidas, por lo menos de manera visual, es el siguiente, que todo continuo localmente conexo es arcoconexo. Este es un teorema que al probarlo no es tan sencillo, no es nada trivial demostrarlo, pero una vez cuando yo empecé a leer esta parte de este teorema, requerías un poco más de contexto sobre
un poco de espacios Hausdorff y las imágenes continuas al intervalo cerrado 0,1. Entonces lo que voy a hacer a continuación es querer probar como el contexto previo a este teorema. Para esto vamos a estar definiendo en general en dos espacios topológicos y dos a la y, que es el hiperespacio de los cerrados. Y decimos que esta es una función semicontinua superior, básicamente como cuando tienes la definición de continuidad en los espacios topológicos que conocemos. Tienes un abierto aquí en el espacio, en el hiperespacio de los cerrados, y un punto que al evaluarlo se queda quedando en el abierto. Y si existe un abierto en la topología, bueno, un abierto en X, tal que todavía tenga este punto P, y además al enviarlo bajo la función f se sigue quedando en el abierto U, esto se dice que es continua superior. Básicamente es lo mismo, solamente que de puntos los estás mandando de subconjuntos y empiezas a trabajar con los puntos del dominio, ¿no? Esto a simple vista pues es como una definición bastante como sencilla de comprender, pero requiere, o mejor dicho, esto todavía puede tener un poco de expansión, al menos para lo que quiero probar, que es el teorema general del mapeo. ¿Qué es lo que dice? Cuando tienes una sucesión de funciones semicontinuas, decrecientes, y que en cada número natural, cuando lo estás uniendo en todos los puntos del espacio, te da el espacio Y, espacio métrico Y, y además cuando el límite de sus diámetros de las imágenes, aquí tiende a cero, aquí me faltó un igual a cero, existe una función continua sobreyectiva que va de X a Y. Su prueba, al menos como lo encontré, o bueno, como lo empezamos a ver, no es una prueba tan complicada, pero requiere de mucho contexto que para esta plática no tiene mucho caso que mencionarlo. Pero ¿para qué? Antes de hacer la demostración de lo que quiero, voy a hacer una definición algo un poco más sencillo que una S cadena. Nada más a esos les voy a estar llamando como una cadena débil. Las cadenas débiles no es más que otra vez unos subconjuntos, en este caso no necesariamente conexos, y aquí igual unos como están reordenados, LI interceptado con LI más uno, aquí tendría que ser un distinto de vacío. Estos no son ajenos. Y además decimos que es una cadena débil, pues como están ordenados vamos a suponer que va de L1 a Ln. Si tomas un punto en el primero, va hacia el último punto de algún Ln, ¿no? Y un lema bastante sencillo de probar, que nada más es cuestión de comprender cómo es que funciona. Cuando tienes dos cadenas débiles, en el que un enlace está compartido con las dos cadenas, su unión también es una cadena débil. Esto nada más es como para observación, pero lo más importante de esta parte es que cuando tienes ahora en un espacio conexo y dos puntos ahí, si además tienes una colección finita de subconjuntos cerrados que cubren a X, esta colección la puedes enumerar de tal forma que lo conviertas en una cadena débil. Y eso es bastante importante para lo que quiero probar. Ahora sí, el teorema de Hahn-Mazurkiewicz, que son dos matemáticos que empezaron a trabajar sobre los continuos, en particular hacia el intervalo cerrado 0,1, que es lo que menciona que todo continuo localmente conexo es imagen continua del intervalo cerrado 0,1. En esta ocasión sí voy a presentarles más o menos el bosquejo de la demostración de ese teorema, porque es bastante, creo yo, intuitiva, y además pues es bonito porque lo puedes dibujar, ¿no? Entonces tienes el espacio X y y el intervalo 0,01, ¿no? Quieres encontrar una función continua cuya imagen de X bajo esa función te dé el intervalo 0,01. Por el lema del anterior, como este es un espacio conexo, eh, y además lo puedes continuamente, es un continuo localmente conexo, esto lo puedes cubrir a través de una cadena débil. Aquí, bueno, pues sí, recordemos que este es L1 y interceptado con L2 debe de ser distinto del pasivo. Digamos,
Lo que hace esto es que el X lo estás partiendo entre uniones que ya puedes estar trabajando, que son, todos estos son continuos localmente conexos. Y una vez que esto ya lo partiste, al intervalo cerrado 0,1 también lo partes en la misma cantidad de elementos en los que se partió esta. Entonces se corta en 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo es que defines un espacio, bueno, una función del X al cerrado, del espacio X al intervalo cerrado? Pues básicamente el abierto, mejor dicho, el conjunto al que estabas tomando como el primer elemento o el primer enlace de la cadena, lo muevas al intervalo que lo cortaste y así en todos los demás. Para los puntos que están en este intervalo, en el primer intervalito en el cerrado, como aquí está uniendo, en este punto lo que vas a tomar es exactamente la unión de estos dos enlaces. O sea, todos estos dos los vas a mandar a este mismo punto. Esto para esta función es una función continua semisuperior. Y luego, ¿qué es lo que haces? Ese sería tu función F1. ¿Qué haces aquí? En cada uno de estos abiertitos que ya tenías separados, los vuelves a dividir a cada uno de ellos. Y en cada uno de estos intervalos los vuelves a dividir dependiendo de eh, en cuántos elementos los pudiste dividir en cada uno de ellos. Y vuelves a hacer lo mismo en cada uno de esos pasos. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener aquí? Tendrías una sucesión de funciones semicontinuas superiores, decrecientes. La unión en cada uno de ellos también te daría el espacio, el intervalo cerrado. Y además, por cómo estás construyendo, porque sus diámetros de estos también los puedes hacer tan pequeño como uno quieras. También su diámetro va a ser, el límite de sus diámetros tendría que ser cero. Entonces, de aquí, utilizando el teorema del mapeo, tienes una función que es continua, sobreyectiva, del espacio X al intervalo 0, 2, 0, 1. Entonces, aquí es justamente qué es lo que queríamos, ¿no? Entonces, está ahí de manera platicada, ya tienes como probado de manera artificial que efectivamente cuando tienes un continuo localmente conexo, es imagen continua, es imagen continua de intervalo 0, 0, 1. Esto, aunque no sea tan inmediato, una de sus consecuencias, o mejor dicho, dos consecuencias, digamos, rápidas y a la vez también importantes son las siguientes. Cuando tienes un continuo localmente conexo, un continuo Hausdorff sí solo sí, es imagen continua de intervalo cerrado 0,1. Y lo más importante de esto es que cuando tienes dos continuos localmente conexos, siempre puedes tomar que una es imagen continua del otro. Esta parte, menos la última sección de este teorema, bueno, este último teorema es el que se usa, y vuelvo a repetir, no trivialmente, para probar que todo continuo localmente conexo es arco conexo. Entonces, al menos hasta el momento, lo que más quiero que se queden es que si tienes un continuo localmente conexo, siempre puedes conectar a dos puntos a través de un arco. Eso es lo más importante, al menos hasta el momento. Porque esto es bastante útil para cuando empieces a hablar sobre las dendritas. Pero para antes de hablar de ello, quiero hablarles un poco sobre primero los puntos que son de corte y los que no lo son. En particular, como digo aquí en la definición, para un espacio topológico conexo, decimos que es un punto de corte si el complemento de ese punto es un disconexo, y si es conexo, pues decimos que no lo es. Un ejemplo rápido es cuando tienes a R2 menos cualquier otro punto. Eso siempre es un conexo, entonces ese punto no es un punto de corte. Y si tomas al intervalo cerrado 0, 1, si te tomas los puntos ya sea el 0 o el 1, esos son siempre puntos extremos. Mejor dicho, esos ya son puntos que no son de corte, pero si te tomas unos puntos
están entre diferentes del 0 y 1, esos ya son puntos de corte, ¿no? Y ya lo divides en dos intervalos ajenos, ¿no? Ahora, la siguiente definición es, creo yo, al menos muy importante, que es una definición del principio maximal de Hausdorff, que es que cuando tienes una colección de conjuntos, entonces toda cadena que está ahí está contenida en una cadena maximal. Esto menciono que es importante porque resulta que esta definición es una propiedad equivalente al axioma de elección. Entonces, lo que estoy trabajando aquí específicamente pues, es estar suponiendo el axioma de elección. Y esto nada más fue como un dato curioso que cuando se empezó a trabajar sobre estos espacios, creo yo porque es importante saber cómo, en qué momento realmente estás usando o no usando un axioma tan importante como el axioma de elección, ¿no? Y esto lo menciono porque el siguiente teorema se puede demostrar teniendo en cuenta esta definición. Cuando tienes un continuo no degenerado significa que tengo más de dos puntos. Supongamos que X tiene un punto de corte, entonces X tiene al menos dos puntos que no son de corte. Entonces, también este teorema es un teorema no trivial, pero que usa exactamente la equivalencia del axioma de elección, el cual por el momento no quiero como enfocarme mucho en esto, pero es bastante importante saber cómo es que está relacionado todo lo que estoy trabajando con el axioma de elección, ¿no? Ahora, lo que quiero tomar en cuenta también es ¿qué pasa cuando un punto separa? Un punto separa a dos puntos. Esto es básicamente, primero, si tenemos un espacio topológico y dos puntos distintos, decimos que un punto Z separa a P y a Q. Si primero el Z es un punto de corte y además en las componentes donde se separó, el P está en uno de ellos y el Q está en el otro, ¿no? La siguiente, esto es nada más como bastante importante cuando quiero decir que un punto separa a dos de ellos, pero la siguiente definición creo que también es bastante importante, al menos en esta parte, cuando empiece a hablar sobre los órdenes de puntos en una dendrita. Esto básicamente es, al menos en resumidas cuentas, tienes un punto y un abierto que lo contenga. Si existe otro abierto que está dentro de él y calculas la frontera, si su frontera es menor o igual a un cardinal beta, decimos que ese punto es de orden menor o igual a beta. Y si además eso ocurre, mejor dicho, eso no ocurre para todo cardinal menor que beta, decimos que tiene exactamente orden beta ese punto. Entonces, esto lo podemos definir de manera general, pero en particular solamente quiero que lo piensen para el cardinal Aleph Ser, que es hasta el momento lo único en lo que nos vamos a estar enfocando y ahorita voy a hacer como muy claro el por qué. Pero primero, pues, una última definición, que es bastante rápido. Cuando en un espacio X, si tienes puntos cuyo orden sea mayor o igual a 3, decimos que es un punto de ramificación. Y si es uno, se llaman puntos extremos. Un ejemplo rápido es como lo que, sin querer, me adelanté. En el intervalo cerrado 0, 1, si tú tomas el 0 y el 1, son puntos extremos porque los abiertos que contienen ahí, su frontera solamente le pega en un punto, ¿no? Este, sí. Oh, vale, ¿no? Entonces una vez que ya tenemos en cuenta este contexto, ya podemos entrar de lleno a lo que es una dendrita, que es un continuo localmente conexo, que no contiene una curva cerrada simple, ahí me falta la palabra simple, es decir, que no tiene círculos ahí adentro, ¿no? Es un continuo que no tiene círculos. Algo que tampoco es tan sencillo, pero bueno, es sencillo, pero requiere de mucho contexto, pero que voy a estar utilizando al menos porque les quiero probar algunas cosas sobre estos espacios, estas dendritas. Es que todo su continuo de dendrita es una dendrita. Y hasta cierto punto, bueno, y que todo su conjunto conexo de una dendrita es arcoconexo. Esto también es importante porque significa que entonces, bajo dendritas, mejor, la propiedad de ser arcoconexo se sigue
respetando, todavía lo tenemos esa propiedad bajo subconjuntos conexos en una dendrita. Una vez que ya tenemos pues este espacio que es bastante rico topológicamente hablando porque es continuo, localmente conexo, y además ya estamos hablando que no tiene círculos ahí adentro. No lo voy a estar probando, pero sus propiedades, tiene muchas propiedades, pero en general los que quise poner como eran los más importantes. Primero, todo subcontinuo de una dendrita es localmente conexo. Y además, para todo punto siempre tienes una base local, tal que todos los elementos de esa base tienen cardinalidad finita. Y de aquí se puede implicar directamente que entonces todo punto de una dendrita siempre tiene orden a lo más al cero. Entonces, tus órdenes de todos los puntos van a tener a lo más una cantidad infinita, pero no tan grande. Y eso es, pues al menos para mí, cuando estamos trabajando sobre eso, es bastante bonito porque no necesito estarme yendo hacia cardinales más grandes, ¿no? Y además cuando tienes un conjunto, y además su conjunto de puntos de ramificación siempre es numerable, lo cual también es bonito porque significa que siempre puedes estarlos enumerando y no estoy perdiendo ningún dato de esos puntos. Y finalmente, pues toda dendrita tiene la propiedad del punto fijo. Ok, una vez que tengo todas estas propiedades, cuando estás trabajando sobre un espacio nuevo, como que quieres empezar, o al menos en mi instinto es querer empezar a caracterizar estos espacios, ¿no? Y pues sí se puede, porque el ser una dendrita es equivalente a a estas cuatro propiedades. Si para cualesquiera dos puntos son separados por un tercero, estás hablando de una dendrita. Intersección de dos conexos es conexo, y esta propiedad en particular, al menos para mí cuando lo vi, que ahorita también voy a hacer la prueba, al menos para mí fue bastante bonito saber que sí se puede. De hecho, ¿cómo es? Si tienes dos conexos y su intersección es conexo porque estás trabajando en una dendrita, lo cual es bonito y malo porque mi yo interior de licenciatura pues siempre quería que dos conexos siempre fuera conexo. Entonces, eso es más bien como algo que ya con mi alma ya puede descansar de que esto sí se puede, pero para un espacio es pues bastante fuerte, ¿no? Y todo subcontinuo no degenerado de X contiene una cantidad no numerable de puntos de corte. Y aquí también esto es algo bastante útil, muy importante, tampoco trivial de probarlo, pero es que todo punto de X siempre tienes dos casos, o son de corte o son extremos, no hay ningún otro caso. Entonces, para esta parte, al menos les quiero presentar ya de manera igual dibujada como el caso de imagen continua de continuos localmente conexos. ¿Cómo es que se pueden probar estas, por lo menos 2, 3 y 4 de manera dibujada? Entonces, ay, y aquí es donde justamente voy a estar tomando en cuenta el de todo continuo localmente conexo es arcoconexo. Quiero probar primero el segundo punto, que si tienes dos puntos distintos en una dendrita, si pueden ser separados por un tercero. Tengo dos puntos distintos y estoy en un continuo localmente conexo. Siempre puede existir un arco que conecta esos dos puntos. Ese arco en particular no puede hacer esto porque no tiene círculos emitidos o curvas cerradas simples. Entonces aquí estoy. ¿Cuál sería mi candidato a que pueda separar esos dos puntos? Pues tomemos un punto que no sean ni P ni Q. Y hay que considerar pues una componente que tenga P y que no tenga Q. Pues solamente tomemos la componente que tiene el P, pero que no tiene el R. Y vamos a suponer que esa componente tiene el Q. Dibujadamente algo
Parecería algo así. Entonces, aquí tienes un conexo en una dendrita y en uno de los teoremas bueno, que mencioné es que también este es un arco conexo. Entonces hay otra arco que conecta P y a Q, pero dentro de esta componente U. Algo sencillo de suponer es que pues directamente el arco inicia en P y termina en Q, pero también podría ser que ese arco pueda compartir ciertos puntos, por ejemplo, a que compartan el mismo arco en una cantidad, hasta cierto punto en el que, pues, de forzosamente tiene que separarse porque no puede ser el mismo arco, porque no está, este arco en particular no está contenido en la componente U. Entonces, en particular, pues como, al menos por dibujito, ya podemos ver que esta intersección de este arco, de estos dos arcos A y B, no son conexo, entonces siempre contiene una curva cerrada simple, ¿no? Es como el dibujito que tengo aquí, ¿no? Entonces, eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Entonces, entonces lo que tienes es que esta componente tiene el P, pero no está el Q. Y pues ya acabamos, ¿no? Porque la componente restante también no tiene el P, pero tiene el Q. Son ajenos, porque si no también podrías tener ahí este, una curva cerrada simple y pues ya acabamos, ¿no? Entonces, de hecho, particular cualquier punto que esté sobre el arco, pero que no sean los extremos, literalmente que no sea ni P ni Q, te sirve como un punto que lo separa. Entonces, aquí es donde estoy trabajando, es que voy a hacer presuponer que estoy en una dendrita y voy a probar los tres incisos que mencioné. Oye, perdón, una pregunta. ¿Qué pasa? Entonces, es que tú dices que no puedes, no tienes curvas cerradas simples allí, o sea, en eso que tienes allí. Ajá. Pero no podría pasar de que, o sea, entre los dos que tienes acá haya un hueco, no sé, como un hoyito. O sea, no sé, ¿cómo que un hoyito? ¿Que haga esto? No, o sea, ¿Cómo? no, o sea, así como, por ejemplo, no sé, como un anillo, por ejemplo, que tiene un huequito en medio. Pero eso es una curva cerrada simple, ¿no? O sea, que no, o sea, que tenga, no sé, que haga algo así. ¿Y este huequito es el que dices? No, o sea, O, que es que, olvídalo. Ya sé por qué. No, o que haga esto. O no, no. ajá. Pues justamente lo que mencioné hace rato de su curva no puede ser de esta forma, porque esto sería homomorfo a un círculo, ¿no? Y eso sería Ok. una curva cerrada simple en particular. Y esto no se puede, por eso es que, bueno, en ese arco en particular no puede dar como vueltas, por así decirlo. Gracias. ¿Y por qué puedes encontrar algo? Es decir, ¿por qué siempre existe una componente condición que te separa P y R? Ah, en particular es que los arcos son homomorfos al intervalo cerrado 0,1. Entonces, si puedes encontrar una componente ahí, Sí, lo puedes encontrar en el arco. sí, gracias. Ujú. Entonces, ya tienes a dos puntos, lo puedes separar por un tercero. La otra que es el que calma mi alma, la intersección de dos conexos es conexo. Se supone que tienes dos conexos, cuya intersección no es conexo. Entonces, digamos que lo puedes separar así, ¿no? Tomas un punto aquí, digamos igual P, un punto aquí en Q. Entonces, para el C1 y C2 son conexos en una dendrita, son arcoconexos. Entonces, para el C2 tienes dos puntos distintos de P y Q. Entonces los puedes conectar a través de un arco. Pero digamos este sería A, que depende de C2, ¿no? Y para el C1 tiene exactamente lo mismo, dos puntos distintos en un conexo, lo puedes también conectar por un arco.
Igual tiene exactamente dos arcos cuya intersección es desconexa. Ahí contiene una curva cerrada siempre, ¿no? Es básicamente la misma idea de la de acá. Entonces, esto no puede ser posible. Entonces, sí, intersección de dos conexos es conexo. Y la tercera propiedad que mencioné es que si tienes una dendrita y un subcontinuo no degenerado, tiene una cantidad no numerable de puntos que son de corte. Entonces, y otra vez estoy suponiendo que estoy en una dendrita, ¿no? Entonces tienes aquí un subcontinuo dentro de una dendrita y además es no degenerado, ¿no? Entonces tienes por lo menos dos puntos aquí. Otra vez estás en un subcontinuo que tiene un arco, que estás en una dendrita, esto también está conectado por un arco. Entonces, si tienes aquí un arco, cualquier punto que está aquí fuera, como esto también estamos en el intervalo, bueno, este arco es homomorfo al intervalo cerrado, su orden, el orden de este punto, que no es ni P ni Q, sobre el arco A, es exactamente 2, ¿no? Porque solamente hay dos componentes que tienen el Q, el P, como que lo estás separando cuando quitas al R, ¿no? Que es lo que está sucediendo acá, si le borras el punto. Pero esto significa que el orden de R pues es mayor o igual a 2, ¿no? No solamente no en el arco, sino ya en todo el espacio. Y aquí es donde voy a hacer una especie de trampa, porque la última propiedad que una dendrita, y mencioné que no era trivialmente probarlo, es que todo punto es un punto de corte o es un punto extremo. En una dendrita, si este punto tiene orden mayor o igual a 2, en particular no es 1, ¿no? Entonces no es un punto extremo, es un punto de corte. Y esto lo haces para cada punto que está en el arco. Entonces, y por lo tanto X tienen una cantidad no numerable de puntos que son de corte. Igual aquí me hice una especie de trampa porque ese último no es tan sencillo de probar, porque requiere de muchos detalles, pero es bastante importante el conocer ese resultado, que al menos en donde estoy trabajando recurro mucho a saber cómo son esos puntos, y ahorita lo vamos a ver porque cuando estamos hablando ya un poco más de las caracterizaciones de las dendritas. Ok. No solo en una dendrita, puedo estar trabajando a través de caracterizarlo a través de propiedades de espacios topológicos, sino que también lo puedo estar aproximando a través de árboles. Los árboles, en este caso, mi definición que voy a estar tomando es unión de arcos finitos, tales que para cualesquiera dos arcos o son ajenos o están intersectados en sus puntos, ahora sí puedo decirlo, en sus puntos extremos, y además que no contiene curvas cerradas simples. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Es que en una dendrita puedo tener espacios o dendritas muy horribles, por así decirlo de alguna forma, pero siempre, gracias a esta propiedad, siempre los puedo estar trabajando como si fuera una sucesión de árboles. Pero para esto, pues simplemente requiero de un teorema bastante fuerte sobre esa parte, pero quiero primero estar introduciendo cómo es que se construye esa sucesión, ¿no? De árboles en particular. Ahora, para esto requiero de un lema. Si tienes una dendrita y un subcontinuo, para cada punto que te tomes en el complemento del subcontinuo, existe un único punto. Esto creo que lo voy a tener dibujado.
Digamos que todo este cuadro es el espacio X y aquí lleva un subcontinuo. Si me tomo un punto X aquí, siempre existe un arco que va desde cualquier punto de acá a un que cruza en un único punto llamado R de X, que cruza por acá. Si existiera otro punto tal que en particular no puedes, ese punto corta, por decirlo de alguna forma, corta o intersecta al subcontinuo Y, pero que vaya también al punto X, y queríamos un desvío. Eso tampoco, eso habría una contradicción porque aquí hay dos puntos distintos en un subcontinuo. Esto también lo puedes conectar a través de un arco, en particular porque les estoy trabajando es en una libreta, ¿no? Entonces, todo esto tienes, al menos por dibujo, tienes una curva cerrada siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo en general? Todo punto que está fuera de su continuo y agarras cualquier punto que está en Y, siempre existe un único punto que intersecta el Y, para que cualquier arco que conecte al X con cualquier punto Y, siempre va a intersectar aquí. Uy. Bueno, si puede ser así o que puede ser distinto. O sea, no es distinto el punto, sino una curva que pasa por ahí. Ujú. Ok. Entonces, en particular, dado que ese es el único punto que se cumple, puedo definir una función continua. Uy. Una función continua, R de X, tal que en el punto del complemento del subcontinuo lo defino como el punto único que ya conoce, bueno, que ya conocemos, y la identidad en cualquier otro caso, ¿no? Este es un mapeo que es continuo y en particular lo vamos a llamar como mapeo de primer punto para Y. Luego, aquí es donde ya tengo el teorema importante sobre cómo es que se trabaja o cómo puedes acercarlo, una dendrita a través de árboles. ¿Cómo vas a tomarlo? Primero, cada uno tienes una dendrita y puedes demostrar que existe una sucesión de árboles crecientes cuyo límite, en este caso el límite lo estoy tomando como límite superior, o sea, de las intersecciones de las uniones de los puntos cuya abierta en esos puntos intersectan una cantidad eh, infinita. Entonces, el límite de los y va a dar el x, y en particular, el primer árbol que te tomas es el unipuntual, un unipuntual, y tal que cuando tomas el siguiente y le quitas el anterior y lo cierras, eso sigue siendo un arco, y además cuando lo intersectas digamos, en el que estabas parado, lo que ves es el unipuntual P sub I. O sea, y además, cada una de esas funciones o en cada asociación de esos árboles puedes definir un mapeo del primer punto para los árboles Y sub I. Y además, esa asociación de funciones converge uniformemente al mapeo de identidad. Entonces, aquí no me quiero detener mucho, pero sí es bastante importante y bastante especial este tipo también de espacios, porque a veces para trabajar sobre dendritas es más fácil considerarlo o trabajarlo a partir de árboles. De ahí que los ejemplos que nos puede estar ayudando para los árboles puede ser incluso pues, objetos como que conocemos como son los triodos o los cuatrodos, cualquier cosa que tenga con los nodos, ¿no? Siempre y cuando no tenga curvas cerradas, ¿no? Ok, este es un ejemplo, después ya más adelante, cómo se construye. Una vez que ya tengo las dendritas,
como que a cierto punto quiero empezar a operarlos a través de las cosas que ya conozco, como son las uniones en particular, ¿no? Esta es una dendrita en particular, pues se puede ver que no hay curvas cerradas aquí. ¿Y esto cómo lo construyes? Tomas, voy a hacerlo aquí nomás rápidamente. Imagínense que tienes intervalo cerrado cruz intervalo cerrado 0,1. En el punto medio creas una recta paralela al eje Y. Y en cada una de estas rectas que están perpendiculares al eje X, eh, cons- haces una recta horizontal cuya distancia sea la mitad a los espacios que tienes aquí. Luego, para cada espacio o para cada lugar que estabas construyendo, te construyes otra vez dos rectas perpendiculares a este eje, pero cuya distancia sea la mitad del eje anterior, es decir, por aquí. E igual que de la misma forma, en cada uno de estos arcos que ya tienes, en la distancia de este arco, defines o construyes una línea horizontal, cuya distancia es la mitad de la componente en la que te falta aquí. Y otra vez en cada uno de ellos vuelves a construir exactamente la misma idea. Y en una cantidad numerable de pasos, construyes lo que está descrito en la imagen. Esa en particular es una dendrita, porque digo que ahora las uniones ya no es una dendrita, pues basta tomar simplemente como su espejo de esta y unirla, te da algo por el estilo acá. Entonces, en particular, uniones de dendritas no es una dendrita. Y nada más una vez que ya tenemos todas estas partes, ya trabajamos sobre cómo aproximarnos, bueno, que una dendrita lo podemos aproximar a través de árboles y sobre unas caracterizaciones topológicamente hablando, pero incluso puedo hacer una caracterización un poco más fuerte, que es en lo que realmente hoy estoy pues, trabajando y tratando de entender. Para esto, primero vamos a definir qué es una punta raíz. Imagínense un mechón de pelo, literalmente. Es una puntita con muchos pelitos. Es lo que está diciendo aquí. Es un punto en el cual emanan arcos ajenos y el límite de los diámetros de esos arcos tienden al cero. Y nada más para tener ya en cuenta la definición a través de conjuntos. R de X lo voy a denotar como los puntos que son puntos de ramificación y el R sub omega son los de ramificación que tienen un orden exactamente omega. Muy bien. Una prueba bastante curiosa, vamos rápida, pero no la voy a estar probando ahorita. Es que cuando tienes una dendrita que no es una gráfica lo estoy tomando nada más como uniones finitas de arcos. Ahí sí pueden estar aceptando curvas cerradas. Este, entonces contiene una punta raíz, un peine. El peine es el que conocemos en el intervalo cerrado 0,1 y construyes paralelas numerales cuyo diámetro vaya siendo más chiquito, ¿no? Entonces en esta parte es bastante, al menos para mí es bastante importante saber que incluso en una dendrita puedes seguir estando trabajando sobre cosas que ya tienes, ¿no? Cosas que en teoría ya conoces o que no son tan difíciles pues, de conocer o de trabajar, que es como un mechón de pelo, que es la punta raíz, o es un peine. Entonces, si tienes una dendrita que no es una gráfica, básicamente te puedes peinar. Ahora, si tienes una dendrita tal que pues, sus puntos de ramificación de orden omega es vacío, que no hay puntos que tengan ese orden, y que cada arco contiene una cantidad finita de puntos de ramificación, entonces X es un árbol. Básicamente esta prueba es usando el anterior,
porque el peine es el que te ayuda a demostrar que en realidad al menos hay un punto cuyo orden es omega, porque dentro del punto estás tomando una sucesión infinita de arcos. Y el peine es el que te ayuda a tener un arco que tiene una cantidad infinita de puntos de ramificación. Ahora, una vez que ya tengo esto, que básicamente fue como dato curioso que quise mostrarles que dentro de este trabajo también puede estar trabajando sobre objetos, digamos, sencillos. El verdadero como objetivo, mm, digamos que el objeto de estudio es a través de los densos numerables. Que en particular, este es un ejercicio que lo pueden encontrar en el Adler, que es que cuando tienes dos arcos y dos densos, uno para J1 y otro para J2 respectivamente, densos en el arco menos sus puntos extremos, existe un homomorfismo que va de un arco al otro, tal que el denso que tomaste en el arco J1 es exactamente el denso que está en J2. Entonces, bajo homomorfismo sobre arcos, sus densos son invariantes y más aún los puntos extremos los dejas fijos. No te mueves tanto y solamente los densos los puedes empezar a... El denso bajo el homorfismo sigue siendo el mismo que el que tomabas en el J sub 2, ¿no? Una vez bajo eso, puedes encontrar una relación de equivalencias entre densos numerables, como un homomorfismo que va de un espacio X separable, un espacio topológico separable, tal que los densos también se pueden comportar de esta misma forma, ¿no? Y además, puedo definir el grado de homogeneidad para densos numerables, que es la cardinalidad del conjunto de clases de equivalencia bajo esa relación misma. Entonces, adelantándome a lo que he estado trabajando, es que de hecho, si bien es cierto que al menos para una dendrita como tal, ya no tengo una caracterización directa sobre este mismo espacio, sí puedo decir algo acerca sobre su grado de homogeneidad cuando estamos, por ejemplo, en un árbol, que es exactamente esta caracterización, ¿no? Si estás en un árbol es porque eso ocurre sí solo sí, para una dendrita, si su grado de homogeneidad es finita. Y más aún, nada más de manera rápida, cuando tienes una dendrita, estas tres cosas ocurren. Si tienes su grado de homogeneidad es finito, es porque estás en un árbol, que es lo que acabo de mencionar. Pero además, si es omega, si solo sí, no es un árbol y cumple todas estas relaciones que por el momento ya no voy a estar explicando. O de cualquier otra forma, su grado de homogeneidad es exactamente el continuo. Entonces aquí, a diferencia de los puntos, el orden de puntos en una dendrita, que nada más era lo más al cero, los grados de homogeneidades pueden tomar incluso la cardinalidad del continuo. Entonces, pues por el momento eso sería todo. Simplemente en el trabajo en el que estoy, o bueno, básicamente toda la información que podemos encontrar lo pueden encontrar en Introducción a los Continuos, que es de Nadler, que es una breve pero muy eficaz resumen acerca del trabajo de las dendritas. Y en el artículo donde se está trabajando sobre estos grados de homogeneidades es en el último de García López y de que siguió Patricia. Y ya, eso sería todo. Gracias. Una dendrita no tiene curvas simples cerradas, ¿verdad? Ujú, Ok. sí. Sí, sí tiene. No, bueno, no tiene curvas cerradas. ¿Qué es correcto lo que Es correcto. Entonces el triángulo de Sierpinski no podría ser una dendrita. Parece que tenemos los tres. Es autosímbolo. Ajá, con la topología inducida en el plano. No lo creo. No No, podría ser. no. Es intersección de conexos, ¿verdad? Ujú, Ok. Intersección de conexos tiene que ser conexo. ujú. Ok. Es que con esa caracterización se me hace extraño que el triángulo de Sierpinski no sea una dendrita. Es que no es localmente conexo. Ok. Olvídese de detalles. Esto ya te lo había preguntado, pero yo no termino de entenderlo. Ah, no, ahí no. ¿Cuál es la diferencia
entre un árbol infinito y la dendrita. ¿Qué es para ti árbol infinito? Eh, pues que no puedes alcanzar como sus puntos terminales. ¿No puedes qué? Sus puntos terminales. Imagínate uno y sacas dos de ese y de ese dos, 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 dos. Ah, ya. Pero para los dos lados, ¿no? Ok. Sí, porque dice, no, 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 tienes como una raíz. sí, para ahí, para no, pero para arriba y para abajo. Ah, doble. No. Ok, de hecho no lo, o sea, sí, ya vimos cómo se podía responder esa pregunta, pero no lo quise mencionar aquí porque no, bueno, su construcción no es tan, al menos para mí no es tan a simple vista intuitivo de responder. Pero cuando tienes una caracterización sobre árboles, es que un espacio X es un árbol sí solo sí tiene solo una cantidad finita de puntos de corte. Eso es, que no son de corte, perdón. Pero eso funciona para árboles finitos. Entonces tendría que checarlo porque no es infinito. Pero, ¿qué topología le estás dando? Igual la inducción en el, como subespacio de los núcleos. A ver otra vez cómo era la definición de infinito. De árbol infinito. Ajá. Es como, agárrate un punto, sácale otro punto. Y ese, otra dos. Hagamos dos Y rondas. luego tres, esos. Vas a tener un 2 a la n. Es decir, más de hecho. A ver, Es voy a, infinito. Sí, es voy a dar, lo que quería dar era como la regla para. Ah, bueno, voy a dar lo que creo que estás diciendo. Al menos creo que en este ejemplo es el que funciona. Estos son tus restos, ¿no? Y luego que en cada uno de ellos, Suponte que el punto medio de cada uno de esos, sácale una ramita. a la orilla. es que curiosamente lo que estás diciendo es un ejemplo de la bendita de Gekham. ¿Qué es lo que hace? Tienes el intervalo cerrado 0, 1. Y sí, en un espacio X, tomas bueno, los puntos en los que están conectados, cuyos puntos extremos sean, en este caso para el primer paso, sea el 0 y el 1. Para los puntos medios, como me dices, otro, ¿no? Pero de tal forma que estos puntos los toquen en puntos de 1/3 o 2/3. Para estos dos puntos, lo vuelves a cortar. Ahora este intervalo otra vez en 3, que es 1/9, 2/9. Y aquí otra vez lo vuelves a dividir, ¿no? Por eso que este es el ejemplo que no, que al menos en mi particular todavía no me queda del todo claro. Es que cuando tomas todos ellos, sus puntos a los que estás mencionando, los puntos extremos de la notaba que Estamos con ganas. los puntos extremos bajo esta donde es exactamente el cantor. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Tú tienes acá, es que según yo debería de funcionar con eso, con lo que menciono, cuando tienes aquí una dendrita, digo, sí, es una dendrita. Tienes una cantidad acá que para árboles infinitos, ¿no? Bueno, al menos para uno ya tengo la respuesta, ¿no? De que sus puntos de no corte exactamente, que son los que están hasta acá, son una cantidad no numerable porque son exactamente los puntos del canto, ¿no? Que es como lo estás construyendo. Según yo debería de resolver con esa parte, pero si no debería de estar pensando. Yo no entiendo qué topología dice Wolfgang. Bueno, yo me imagino los árboles que mencionas como el conjunto de Cantor, ¿no? Con la topología, pues el conjunto de Cantor como tal es desconexo, como le podría tendría. No es que Pero se hasta está que el árbol como tal se ha dibujado como gráfica, ¿no? Y añadiendo los puntos límites abajo.
Topología es esa. No es simplemente considerar como las aristas con longitud 1 y pues considerar las bolas con cierto radio y serían los básicos de la topología. Esa bola con el largo que hace. Ah, ok. Es que de entrada a mí me parece rara tu pregunta, si es que la caracterización que menciona Adal de que un árbol es un espacio es un árbol, sí, solo sí tiene un número finito de puntos terminales. Entonces, pues tu definición ni siquiera tiene puntos terminales, ¿no? Entonces, No sé, como que pienso que lo que tú estás describiendo en realidad es una dendrita, ¿no? puedes Podría poner ser. tu teorema ese que mencionó Ismael. ¿Cuál? El de La caracterización. intersección de conexos conexos. Sí, Pues ya no. no, puedes ponerlo ahí otro. En la presentación. Ah, ya, pensé que sí. Ah, Hay que decir algo sobre es que a mí también me quedan muchas dudas sobre que la intersección de cualesquiera dos conexos, pero son dos conexos dentro de tu espacio dentro de la dendrita, sí. o dentro de lo que quieres que sea dentro. No, pues que aquí lo que tengo, cuando estoy trabajando es en una dendrita. Y dentro de esa dendrita, la intersección de conexos es conexo. No, pero por Pero ejemplo, estás tomando un continuo, ¿no? Te Sí. tomas dos subcontinuos o dos subconjuntos de cómo los estás tomando como subcontinuos. Dos subconjuntos conexos. Sí. pero por Con ejemplo, si tienes el arco y te tomas tu F2, es un triángulo, conmigo. Entonces, tienes dos triángulos que sí son localmente conexos, pero intersectalos de forma no, como que encima uno del otro. Y no veo cómo es, o sea, ya me agarró un continuo, no es degenerado, el F2 es un continuo, los intersecté como subespacios conexos, pero no veo cómo eso sea una dendrita. O siento que sí hay que decir algo de cómo intersectarlos, porque si yo agarro esos dos triángulos y los pego como por los extremos, esa intersección sí me cumple, pero es lo que estoy evitando. Estoy diciendo propósito que no quiero pegarlos así. ¿Quién es el F2? Pero es que Un triángulo Pero es espacios de 2 puntos, ¿no? sí, espacios de dos. Creo que voy a dejar de grabar. Sí. De hecho, Debes de tomar. de hecho, David me dijo que tenía que tomar que pasó antes de una hora. Pero te estás tomando subcontinuos de tu continuo X, ¿no? Y tu continuo original es el 0,1, ¿no? Ajá. Es que creo que lo que estás Ajá, trabajando. pero- Ya estoy pensando en F2 como el continuo ahora. Ah, ok, sí, el F2 es tu triangulito. ¿Y cuál otro estás tomando? Ah, ya. Es que creo que lo que estás ahí, bueno, al menos creo yo, es que esa parte no sé. O sea, si Bueno. tienes un arco, no estoy seguro si si el F2, para empezar, sigue siendo un, Eso no es un